Muy bien, continuamos. Ya sabemos cómo calcular el volumen de este disco, que es pi por radio al cuadrado por la altura del cilindro, ¿de acuerdo? Entonces, utilizando el método del disco, podemos calcular el volumen que se genera en una función como la que habíamos visto. Esta es la función, que es f de xy es igual a f de x, esa es la función. Y si pusiéramos muchos discos, imagínense muchos discos, aquí tengo un rectángulo, otro rectángulo, tal que todos tuvieran como base una delta W, como esta tenía su delta W, y de radio, pues es R, aquí está el radio, es la altura desde el eje de las X hasta delta W. Y esto le va a dar vueltas al eje de las X, va a estar girando. Entonces, si nosotros sabemos cuánto vale el volumen de este rectángulo por el método del disco, y sabemos cuánto vale el volumen de este rectángulo por el método del disco, y sabemos cuánto vale el volumen del rectángulo por el método del disco, ¿qué sucede si los sumamos todos esos volúmenes? Efectivamente, pues vamos a encontrar la sumatoria de este volumen más este volumen más este volumen más este más este más este, y podemos encontrar entonces el volumen de la figura que se está generando cuando está girando con respecto al eje de las X, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quiero encontrar el volumen de este rectángulo, ¿quién es este rectángulo? El volumen pi por radio al cuadrado por delta X. El volumen de este rectángulo, que sería igual a pi de este rectángulo por el radio al cuadrado. ¿Quién es el radio en esta función? Este es el radio. Pero ¿quién más es el radio de la función? Esta es la función de X. ¿Quién más es el radio? Esto de aquí a acá es el radio, pero también es mi valor de Y. ¿Y quién es mi valor de Y? La función, que va a ir cambiando dependiendo de la altura. O sea, la función es la que me marca la altura, me va marcando el radio que hay, porque la función va a ser diferente, va cambiando conforme pasa el eje de las X, la función va dando diferentes alturas con respecto a Y. Entonces, el radio al cuadrado, que es igual a Y, que es igual a la función de X, sería entonces f de X, es la función, al cuadrado. Este es el radio, que lo voy a elevar al cuadrado, según mi fórmula para encontrar el volumen de un cilindro. Por eso se llama el método del disco, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿qué más dice? La fórmula pi por el radio al cuadrado por el ancho del disco, ¿de acuerdo? Entonces, el ancho del disco es esta delta W, que sería igual a nuestros incrementos de X, ¿no? También sería igual a delta X, a los incrementos que va teniendo aquí X. Este es X2 y este es X1, al incremento de X. Pero ¿qué sucede si esos rectángulos cada vez son más pequeños, más angostos, ¿no? Para poder encontrar el área el volumen de manera más cierta, ¿no? Los voy achicando cada vez más esos rectángulos hasta que su dimensión, hasta que su ancho prácticamente de cero, o sea, cuando tienda este delta X a cero. ¿Qué voy a encontrar entonces cuando estos rectángulos se hacen tantos, y esta base se hace tan pequeña que tiende a cero? El delta X, cuando tiende a cero, se va a volver apenas una pequeña diferencial de en X, y eso, jóvenes, recuerdan ustedes, es la diferencial de X, con respecto a X. Tan pequeño es esto que se hace una dx. Entonces ya tengo pi por radio al cuadrado por la altura del rectángulo que tiende a cero, que es pequeñita. Y ahora, ¿desde dónde? Porque esta función se va hasta el infinito y viene desde el menos infinito, cuando está contenida en los límites de A a B. Cuando está contenida en los límites de A a B. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Pi por radio al cuadrado por la altura, cuando está contenido de AB. Voy a sumar todas las áreas integrando, todos los volúmenes que se están formando, integrando, y así voy a encontrar
que esa figura, cuando le da la vuelta al eje de las X, encontraré su volumen. Esto va a ser igual a, esta es una constante por una función, saco la constante e integro la función desde a hasta b por f de x al cuadrado de x. Esa es la fórmula para encontrar el volumen de una función cuando gira con respecto al eje de las x. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué sucede también? ¿Qué tal si tengo un rectángulo así? Y este rectángulo gira con respecto al eje de las y. También voy a tener aquí unos límites a y b y voy a estar girando con respecto al eje de las y. Entonces, también puedo encontrar que este es un volumen desde a hasta b cuando hay una función f de y, cuando está girando con respecto al eje de las y. Y esta va a ser la fórmula para encontrar el volumen de una función cuando gira con respecto al eje de las y este es cuando gira con respecto al eje de las x. El eje de revolución de x y el eje de revolución de y. Y esta es la función, esa es la fórmula para encontrar el volumen de la figura que se está formando. ¿De acuerdo? Muy bien, no olvidemos esta fórmula que va a ser importante para poder utilizar, pero lo más importante es saber de dónde vino, de dónde nació esto, que repito es el método del disco, que es simplemente calcular el volumen de un disco que está girando con respecto al eje indicado. ¿De acuerdo? Muchas gracias, jóvenes, nos vemos para la próxima.